Dice el Señor. Bien, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Padre Amén. Celestial, que nos otorgas el don de la fe, concédenos el don del Espíritu Santo para ir profundizando en los contenidos de este curso que nos ayudan a comprender cada vez mejor los contextos, tanto históricos como literarios, que emplearon los autores del Nuevo Testamento para transmitirnos el mensaje de tu Hijo Jesús. Concédenos que también así nosotros, valiéndonos de las circunstancias de nuestro tiempo, encontremos también aquellos elementos que nos ayudan a encarnar más profundamente los valores del Evangelio para transmitirlo a nuestros hermanos. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Santa María, Amén. sede de la sabiduría y reina de la paz, ruega por nosotros, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues muy bien, muy bien. Amén. Pues vamos a comenzar entonces a partir del punto donde nos habíamos quedado la vez pasada. Deje poner acá nada más. Ahí es que tengo que achicar unas ventanas. Ujú. Y creo que ahí está, ahí está. Ujú. Bien, entonces vamos a silenciar acá para que no entren ruidos raros. Y comenzamos ahora sí les paso aquí en pantalla nuestro contenido que nos habíamos quedado entonces sobre la parte del epílogo del libro de Esdras, del cuarto libro de Esdras, que habíamos comentado entonces que Esdras, pues como hemos visto, recibe diversas revelaciones y le mueve mucho la preocupación sobre el por qué la mayoría de la gente no se va a salvar, ¿no? Porque son pocos los que se salvan, es la pregunta que deja sin dormir a Esdras. Ujú. Bien, entonces, la habíamos comentado previamente aquí del epílogo. Vamos a hacer una recapitulación después del tema de las visiones. Decíamos que el capítulo final de Esdras constituye un epílogo a las revelaciones anteriores. ¿Se acuerdan que la revelación del águila, que representa el imperio romano, que tiene tres cabezas, después aparece un león, y ese león representa al Mesías o hijo de hombre? Este, tenemos que este capítulo final constituye un epílogo de las revelaciones, presuponiendo que ya se ha alcanzado la convicción. Esdras es presentado como el nuevo Moisés, llamado por Dios desde la zarza ardiente, que de hecho es el único momento claro en que Dios habla a Esdras. Esto ya en el capítulo 14, dentro de la última revelación, la última visión. El propósito del discurso divino no es añadir a la revelación dada, sino encargar a Esdras que advierta a tu pueblo, dice, consuele a sus humildes y enseñe a sus sabios. La analogía con Moisés se hace explícita cuando Esdras es inspirado a dictar a sus escribas durante 40 días. ¿Se acuerdan que hacen un total de 94 libros, que luego 24 van a ser distribuidos y enseñados y otros 70 quedan prácticamente ocultos? Ajá. Entonces, la tarea de Esdras no es simplemente restaurar los libros de Moisés, ni puede ser entendido como un profeta de la ley mosaica. Los profetas de la ley mosaica son los que tenemos en la Biblia. Primero, aquí Esdras es inspirado directamente tras beber un líquido semejante al fuego. Probablemente ahí algo que
Independientemente, bueno, pues, de que se trate de algo picoso, quizá podríamos pensar una bebida picosa, es más que nada un símbolo de la acción del Espíritu que todo lo transforma y que enciende el corazón de los profetas. Por lo que entonces la autoridad de Esdras no se vincula a Moisés. De hecho, dado que se presume que la ley de Moisés ha sido quemada, Esdras se convierte ahora en la máxima autoridad en revelación divina. Fíjense cómo aquí también incluso existe la idea, como en San Pablo, de que la ley ya tuvo su lugar en el tiempo. La ley ya sirvió de algo. Incluso los profetas que encontramos en la Biblia continuamente exhortan a la observancia de esa ley. Pero hacia el final de los tiempos ya la ley de Moisés prácticamente cede su lugar a la revelación apocalíptica. Tenemos entonces, Esdras dicta 94 libros, 24 son liberados al pueblo, es decir, se redactaron para enseñarse al pueblo y responden presumiblemente a la Biblia hebrea, lo que llamamos Antiguo Testamento. Sin embargo, 70 más son reservados para los sabios, conteniendo estos libros revelaciones secretas dadas a Esdras a lo largo de todo el cuarto libro de Esdras. Al igual que en Daniel y Enoc, la sabiduría de los sabios no reside en su conocimiento de la ley mosaica, sino en la sabiduría apocalíptica que proviene de revelaciones adicionales. Fíjense cómo esta idea sigue vigente en algunas religiones recientes, como por ejemplo los mormones. Los mormones dicen que su revelación, la revelación que trajo el ángel Moroni, que se llamaba a Joseph Smith, creo que era el nombre del fundador, es la idea de que él entrega unas tablas supuestamente de oro con unos contenidos que vienen a complementar la Biblia. Ajá. Lo mismo pasó hace siglos con Mahoma, que dijo que el arcángel Gabriel le vino a traer una nueva revelación porque los cristianos no habían sido fieles a la revelación del Nuevo Testamento y que era necesaria una nueva revelación. Y bueno, pues ahí le enseñó le dictó prácticamente a Mahoma el Corán. Y uno se queda pensando así, ¿dónde he escuchado eso antes, verdad? Entonces, la idea de nuevas religiones que traen nuevos libros sagrados que vienen a complementar lo que ya existía antes, lo que Dios había revelado previamente, pues el primero que encontramos aquí es el cuarto libro de Esdras. Ajá, que se dice entonces que la revelación apocalíptica viene a complementar y a coronar la revelación mosaica, que ya cumplió su función en la historia. El capítulo final entonces afirma la máxima autoridad para Esdras. Su revelación respalda la ley mosaica, pero su propósito principal es proporcionar la revelación adicional necesaria para dar sentido a la experiencia humana. Apreciamos por qué el autor tuvo que violar la cronología para situar su meditación sobre la caída de Jerusalén en labios de una figura que pudiera llevar tal autoridad. La elección de Esdras como visionario seudónimo representa un compromiso más directo con la alianza mosaica que lo encontrado en el libro de Enoc o en Daniel, el Daniel bíblico. El perfil de Esdras, conocido de los libros bíblicos de Esdras y Nehemías, lo presenta como mediador de la Torá. Sin embargo, en nuestro texto, en el cuarto libro de Esdras, Esdras tiene un perfil diferente, más cercano al Job bíblico que al Esdras bíblico. ¿Por qué? Porque si bien el Esdras bíblico se empeña en que la gente viva según la ley de Moisés, el Job bíblico, en cambio, se empeña en preguntar a Dios el por qué el justo sufre. Al final del libro, vuelve a ser Esdras mediador de la ley, pero también de la sabiduría apocalíptica, esta sabiduría que Dios le revela para los últimos tiempos. Los llamados 70 libros adicionales, esotéricos porque contienen verdades reservadas a unos cuantos, contienen las fuentes del entendimiento,
las fuentes de la sabiduría y el río del conocimiento, o sea, expresiones deliberadamente enigmáticas para decir, pues no cualquiera puede tener acceso a estos libros. Y si los lee, no los va a entender, porque se requiere una sabiduría especial de Dios para que esas personas lo entiendan. Varios estudiosos han sugerido razones para la elección de Esdras como el visionario seudónimo, es decir, para este supuesto visionario que el autor del libro se inventó, ¿verdad? Nos presenta un Esdras, pero resulta que no es exactamente el Esdras bíblico, aunque se supone que sí es el mismo. Pero ahora, como recibe nuevas revelaciones y es prácticamente un Esdras apocalíptico que trae una o que recibió una nueva revelación que complementa o incluso supera a la revelación mosaica, pues vemos que no es el mismo Esdras clásico. Ted Berggren señala su rol tradicional, pues el rol tradicional de Esdras, como restaurador del culto judío y la observancia legal, su piedad y su condición de escriba. Pierluigi Piovanelli, por otro lado, argumenta que Esdras calificaba como heraldo del fin del exilio. Sin embargo, el autor de este libro, el cuarto de Esdras, que es un apocalíptico, no desconocía la discrepancia entre la postura teológica del Esdras de la Biblia y la postura atribuida a él en este libro, sino que usa al famoso devoto de la ley para criticar la teología de la alianza tradicional, comenzando desde una posición que ha sido llamada razonablemente etnocéntrica y convenantalista. ¿Por qué covenantalista? Porque covenant en inglés significa la alianza, ¿verdad? La alianza que estableció Dios con los israelitas. De ahí viene covenantalista, es decir, una posición centrada en la alianza y una posición etnocéntrica, que significa que toma la etnia judía como centro o como referente desde el cual prácticamente todo entra a, a evaluación, ¿verdad? El etnocentrismo es eso, creer que los demás están mal porque no se ajustan a mi forma de ser, en mi etnia, en mi cultura. Y así también pudiera entenderse esta posición, ¿no? Entonces, el, aquí el autor, quien haya sido, solo Dios sabe quién fue, utiliza entonces al Esdras, devoto de la ley, pero lo hace para criticar la alianza tradicional, cosa que el Esdras histórico jamás hubiera hecho. No critica nunca la alianza, lo que critica es la actitud de la gente que no cumple con la alianza. Ujú. Pero el Esdras de este libro sí toma una actitud crítica ante la alianza tradicional y lo que hace es centrarse en las revelaciones que ahora recibe. En Esdras, en este libro, esa posición teológica ya no es satisfactoria, la de la alianza. Hindi Nightman argumenta que la atribución seudónima debería verse como un dispositivo metafórico, es decir, es una metáfora decir que Esdras, el Esdras histórico es el Esdras de este libro, protagonista de este libro. Entonces, eh, Hindi Naiman dice más bien que esta pseudonimia, presentar al autor como el Esdras histórico, es una metáfora operando a nivel del texto completo, es decir, todo el libro vendría siendo producido por una metáfora del Esdras histórico. Y entonces el autor real imita o se identifica como un ejemplo. Para hacerlo entonces se cuelga del Esdras histórico para decir que el Esdras histórico ya ha recibido una nueva revelación y presenta un nuevo enfoque para decir las cosas reveladas. Ujú. Esto funciona bien en casos también como los seudónimos de Enoc y Daniel. Obviamente el Enoc histórico, si es que existió,
pues ni siquiera sabría hebreo. El hebreo no existía cuando empezó la humanidad. Ahora, el Daniel histórico, en el supuesto de que Daniel haya sido realmente un hombre de Dios del siglo sexto antes de Cristo y que interpretaba los sueños de Nabucodonosor, pues eso es eso vendría siendo el profeta Daniel de los capítulos 1 al 6. Pero a partir del capítulo 7, lo que se ve de trasfondo es una obra que se redacta justo después de la guerra de los Macabeos y que por eso hace una relectura de la guerra con Antíoco IV y le da una connotación apocalíptica. El caso de Esdras aquí es más complicado. Al final del libro, al final de esta séptima visión, es realmente una figura a emular. Es decir, nos presenta un Esdras modelo de vida para todos los lectores. En las versiones siriacas y otras, excepto la latina, Esdras es arrebatado al cielo, llevado a un lugar, pues, que son como él, un destino ya profetizado, de aquellos que son como él. Esto lo menciona seguramente por la idea de que Enoc también fue llevado al cielo y nunca murió, por la idea también de que pues hay otros personajes, incluso sabemos que si Esdras escribe después de las cartas de Pablo, probablemente el autor ya leyó por ahí 2 Corintios capítulo 12, donde tenemos un Pablo que es llevado al cielo y escucha palabras inefables que ningún hombre está permitido o a ningún hombre le es posible pronunciar. Entonces, antes de esto, antes de los raptos o el rapto de Esdras, tiene él que sufrir una transformación en la que deja de lado la persona del Esdras bíblico y reconoce que la ley de la alianza debe ser complementada por la revelación apocalíptica. Ningún otro mediador apocalíptico seudónimo atraviesa tal transformación. ¿Se acuerdan cuando hicimos el breve estudio sobre el judaísmo enóquico en comparación con el judaísmo tradicional que defendían los sacerdotes sadoquitas en el templo de Jerusalén? Y curiosamente, al leer el libro de Enoc, prácticamente no encontramos referencias a Moisés ni a la ley. Y si el libro de Enoc se conservó en muchos círculos judíos celosamente, se transmitió eficazmente e incluso llegó a cristianos que se sintieron pues identificados con los contenidos del primer libro de Enoc y que los asumieron como leemos en la carta de Judas. Si bien entonces podríamos pensar que hubo un judaísmo enóquico que más o menos se desarrolla desde comienzo o más bien finales del siglo III antes de Cristo, durante todo el siglo II antes de Cristo y que tuvo influencia en diversos grupos, incluidos los hombres de Qumran, que fundan su comunidad en torno al 135 antes de Cristo y que dejan de hacer sus copias y escritos hasta la guerra judía, más o menos por el año 68 o 69, se cree que los hombres de Qumran pues murieron de hambre porque los romanos los sitiaron y no los dejaron salir. Algunos quizá los mataron a flechazos, pero otros se escondieron en sus cuevas y al no tener alimento para mucho tiempo, pues murieron de hambre. Y ahí los dejaron. Los romanos nunca entraron a las cuevas y por eso se pudieron encontrar completos todos sus libros. Bien, entonces, esa comunidad de Qumran, que se funda del 135 a.C. y termina entre el 68 y 69 después de Cristo, imagínense todo lo que vieron. Ajá. Y ellos eran uno de tantos grupos apocalípticos judíos y que como se encontraron muchas copias del libro de Enoch entre sus restos de documentos que tenían, podríamos pensar que eran más o menos afines al texto de Enoch.
Ujú. Digo más o menos afines porque finalmente en ese libro que llamamos el libro de la guerra, que forma parte esencial de lo que creían los hombres de Qumran, no refieren a Enoc como el Mesías, sino a Melquisedec. Para ellos el Mesías iba a ser Melquisedec y no Enoc. Ujú. Por tanto, ¿estaríamos ante un tercer tipo de judaísmo? Puede ser. Se sabía más o menos qué pensaban los esenios, pero los esenios de Qumran concretamente sí tenían ligeras diferencias con respecto al resto de los esenios. Una diferencia literalmente doctrinal era que ellos esperaban a Melquisedec, que ellos esperaban que Melquisedec pasara por los hombres de Qumran para ir juntos a conquistar Jerusalén. Y tercera, que estos hombres de Qumran también que esperaban pues a Melquisedec y todo esto, no, no se centran tanto en la imagen de Enoc o de Elías como una imagen referente que abriera la época del fin de los tiempos. Ujú. Las técnicas usadas o la técnica usada en el cuarto libro de Esdras. Aquí ya entonces tomamos abiertamente el tema de hoy, que es un tema de cierre. En el capítulo final del cuarto libro de Esdras, la comisión de Esdras sella su aceptación de la justicia última del juicio de Dios. Su mensaje final al pueblo: controla tu inclinación porque el juicio viene después de la muerte. Ese mensaje puede considerarse un resumen de su enseñanza. Sin embargo, este resumen no representa adecuadamente el impacto del libro. Aproximadamente la mitad de la obra se dedica a las preguntas escépticas del diálogo, como en el libro de los vigilantes, que forma parte del libro de Enoc, y Daniel capítulo 7, el pasaje del Hijo del Hombre, que viene entre las nubes del cielo. El Apocalipsis profundiza nuestra percepción del problema antes de poder avanzar hacia la resolución. Las preguntas incisivas de Esdras tienen un efecto catártico, ¿verdad? Es decir, que va haciendo una limpieza interior, que de hecho catarsis en griego significa precisamente una purificación o limpieza interior. Expresan los temores y frustraciones de un judío sensible y perceptivo en medio de la catástrofe del año 70. El hecho de que no se dé una respuesta real a estas preguntas, que dice el texto, no podrás descubrir mi juicio, prepara el escenario para la revelación escatológica, la revelación sobre el fin de los tiempos. Cuando Esdras finalmente acepta la revelación, no es porque se le haya dado un argumento persuasivo, sino que lo hace por necesidad pastoral. Esdras se da cuenta cuando adopta el papel de consolador que debemos dejarnos persuadir. Creemos porque necesitamos creer. Ujú. Eso es algo curioso, ¿verdad? Como que se da cuenta, todos los hombres necesitan creer, creer en Dios, creer en algo. Ujú. Y entonces Esdras adopta un papel de consolador del pueblo, porque el pueblo está sufriendo porque todos, digamos, al padecer con el corazón perverso heredado de Adán, no pueden entonces hacer el bien. Y entonces Esdras va a entrar como un consolador y como un, decíamos, intercesor de la humanidad ante Dios. La creencia se consolida no por nuevos argumentos, sino por la repetición de símbolos tradicionales. Si nuestros problemas no pueden resolverse, debemos apartar la mirada de ellos y contemplar lo positivo. Es probable que la historia de Esdras represente el propio viaje espiritual del autor, como que el autor entonces inventa un personaje llamado Esdras que lo quiere equiparar con el Esdras histórico, presenta que Dios le ha revelado a Esdras
revelaciones nuevas y pues Esdras va a representar más que nada el ideal de hombre espiritual de este autor y pues digamos perfilar así una especie de judaísmo visionario para preparar a la gente a la era final. Ujú. Aunque encuentren en Esdras su modelo a seguir para reorientar su vida, convertirse, abrirse a la gracia y esperar el juicio de Dios. Como obra literaria, entonces, el libro se erige como una guía para los perplejos. Identificándose con Esdras, el lector puede reconocer los dilemas de la historia, pero llegar a experimentar la llamada cura apocalíptica al dirigir su atención hacia la perspectiva trascendente proporcionada por el ángel y las visiones. Ujú. Aquí, en lugar de pero, es más bien para llegar a experimentar. Entonces, el lector reconoce los dilemas de la historia para llegar a experimentar la cura apocalíptica. ¿Por qué? Porque recordemos que la ley de Moisés ha servido para orientar a la gente en una actitud de agradecimiento a Dios por los bienes recibidos, que son la ley, la tierra prometida, la herencia, también las promesas que Dios había ofrecido a Abraham, que se venían cumpliendo. Pero ahora, en los tiempos finales, lo que se requiere es una visión apocalíptica de la historia, una purificación o cura apocalíptica a la que se llega solo cuando se goza de esta inteligencia que comunica el libro. Así como Esdras, el lector también podrá quizás sentir ese estira y afloja, esa preocupación del por qué la mayoría de la gente no se salvará. Y entonces, pues el lector está llamado a adquirir esta sabiduría para poderse salvar. Porque lo que se cree que estaba en esos 70 libros que se reservaron para no divulgarlos a todo el pueblo, en la esencia de esos 70 libros está destilada, por así decir, está concentrada en el cuarto libro de Esdras. Por tanto, el libro de Esdras se convierte en un camino o un medio de santificación y de salvación para los lectores. Esdras es un personaje apocalíptico renuente. Acepta la revelación apocalíptica solo porque es necesario para, para salvarse él y algunos más. Ajá, no todos, no se van a salvar todos, pero al menos aquellos que entiendan con sabiduría el texto, puede ser que se salven. Su disposición inicial dista mucho de la especulación enoquiana, es decir, de la tradición enóquica. No pretendía indagar en los caminos superiores, dice Esdras. Sus expectativas, frustradas, se centran más bien en el pacto deuteronomista y la elección de Israel. O sea, le da su peso, su valor a la alianza en el Sinaí, que es el pacto deuteronomista, pero también insiste mucho en el tema de la elección de Israel. Ya ven que incluso preguntaba, bueno, si toda la creación se hizo en atención a los israelitas, ¿por qué los extranjeros nos oprimen? El cuarto libro de Esdras no niega este pacto de Dios con los israelitas, pero solo puede salvarlo fortaleciéndolo con revelaciones adicionales y reconceptualizando el juicio sobre la base estricta de los méritos individuales después de la muerte. Debido a las presuposiciones deuteronomistas de las primeras preguntas, el cuarto libro de Esdras ha sido a menudo considerado como un apocalipsis farisaico. Esta caracterización recibe cierto respaldo de analogías con los escritos rabínicos en asuntos como la llamada inclinación malvada, es decir, la concupiscencia que todos tenemos, como herida de este corazón perverso que hemos heredado de Adán, o dicho en lenguaje católico, que la concupiscencia es la prueba
de que tenemos la herida del pecado original. También, por ejemplo, esta caracterización recibe respaldo por la distinción entre este mundo y el mundo venidero, y también por las señales del fin. Es un tema súper fascinante, sobre todo en la actualidad, ¿verdad? Mucha gente se pregunta si lo que está pasando son signos del fin de los tiempos. Sin embargo, las concepciones del cuarto libro de Esdras son generalmente atípicas de la literatura rabínica. La diferencia es evidente en la nitidez de la separación entre este mundo y el mundo venidero. Otra razón que, aunque aquí no se menciona abiertamente, otra razón que se tiene que tomar en cuenta para, para decir por qué el libro de Esdras no refleja exactamente el pensamiento fariseo es muy sencilla. Porque resulta que en el 135, cuando Adriano expulsa a los judíos de Jerusalén, cambia el nombre de la ciudad a Aelia Capitolina, los rabinos, que eran prácticamente todos fariseos, había quizá uno que otro de otra comunidad, pero la mayoría eran fariseos, definen entonces el canon del Antiguo Testamento, de lo que nosotros llamamos Antiguo Testamento y ellos llamaban las Escrituras. Al cerrar el canon, resulta que uno de los criterios fundamentales que ellos siguieron fue rechazar los libros apocalípticos en general. Y no solo rechazaron el primer libro de Enoc, sino también seguramente el cuarto de Esdras. Aunque no hay una lista de los libros rechazados, sí sabemos que existió entre los criterios que ellos determinaron el rechazar los libros apocalípticos. Y ojo, todos los rabinos prácticamente que participaron en esas reuniones que tuvieron en el año 135, no sé exactamente dónde se hayan tenido, y Jerusalén era imposible porque ya habían sido expulsados de ahí, pudo haber sido en Yamnia o en otro lugar, pero se sabe al menos que en ese mismo año en que fueron expulsados, determinaron cerrar el canon, dejando fuera los libros apocalípticos. Lo que ellos creían para no cerrar o para no sacar más bien de la Biblia el libro de Daniel, era que creían que todo el libro de Daniel había sido redactado por un Daniel histórico en el siglo VI antes de Cristo. En pocas palabras, como los rabinos fariseos no habían tomado este curso, pues creyeron que el libro de Daniel era de época antigua, de la época del exilio en Babilonia, y por eso dijeron, vamos a conservarlo. Y lo conservaron, pero no sabían que la mitad del libro de Daniel, desde el 7 hasta el 12, es un libro apocalíptico, que alimentó mucho a movimientos apocalípticos del siglo II y del siglo I antes de Cristo. Incluso alimentó mucho al cristianismo. Por eso Jesús dice de sí mismo en los evangelios que Él es el Hijo del Hombre, una referencia a Daniel 7. Por eso, ante Caifás, Jesús dice, y verán al Hijo del Hombre venir entre las nubes del cielo, refiriéndose a Él mismo. ¿Por qué? Porque Él se identifica con el Hijo del Hombre de Daniel 7. Por tanto, todo el cristianismo primitivo identifica a Jesús con el Hijo del Hombre de Daniel 7. Un elemento más para que los rabinos, pues, aceptaran el libro de Daniel porque ellos también creían en un fin del mundo. Ellos también creían en la llegada de un Mesías y creían que ese Mesías iba a ser al mismo tiempo descendiente de David e hijo del hombre, tal como Daniel lo presentaba, pero no iban a aceptar a Jesús. ¿Por qué? Pues porque Jesús no observaba el sábado y decían, pues el verdadero Mesías tiene que ser descendiente de David, tiene que ser propiamente el Hijo del Hombre del que habla Daniel, pero debe observar la Torá, debe observar la ley. Y si la ley dice que el sábado descansas, tienes que descansar. En cambio, Jesús hacía milagros en sábado y eso les reventaba a los fariseos
y por eso no aceptaban a Jesús como el Mesías. No les constaba tampoco que Jesús fuese descendiente de David, porque pues venía de Galilea y no encontraban ninguna conexión entre el hecho de que Jesús se había criado en Galilea con el hecho de que el Mesías tenía que ser descendiente de David. La familia de Jesús nunca fue cuestionada, hasta donde sabemos, por los fariseos para que pudiese demostrar que Jesús había nacido en Belén, que Jesús era descendiente de David, al menos por vía de la adopción de José. Pues eso no llegó quizá a oídos de los fariseos y por eso en bloque rechazaban a Jesús. Pero la principal razón era porque Jesús no observaba el descanso sabatino, sino que hacía deliberadamente los milagros en sábado. Ujú. También se manifiesta en la actitud pesimista del libro de Esdras hacia el juicio, que ve a la mayoría de la humanidad como impotente ante la inclinación malvada, o sea, esta inclinación de su propio corazón, y apenas deja lugar para la expiación o la misericordia divina. Bien, recordemos que antiguamente había dos grandes grupos de tipos de apocalípticos judíos. Los apocalípticos duros, que eran pesimistas, negaban la libertad humana y consideraban que el mundo estaba destinado al fracaso como creación de Dios y que era necesario que al final de los tiempos los ángeles de la guarda de cada humano lucharan contra demonios para definir el futuro eterno de cada ser humano. Los apocalípticos duros, así les apodamos, porque pues no es que sea una nomenclatura universal entre especialistas de apocalíptica, pero sí los podemos definir o distinguir de otros apocalípticos que en cambio sí creían en la libertad humana, es decir, en el libre albedrío, creían que el hombre podría convertirse y aceptar el reino de Dios, y en contraste con los apocalípticos duros, que creían que, por ejemplo, eh, era necesario que Dios destruyera toda la creación para crear nuevo cielo y tierra nueva. El Dios de los apocalípticos blandos, los que sí creían en la libertad humana y en la conversión, creían que Dios, para crear un cielo nuevo y una tierra nueva, no tenía que destruir la creación, sino simplemente transfigurarla con su poder, con el poder de su espíritu. Por tanto, haciendo esta distinción, vemos que el cuarto libro de Esdras a veces sí apunta a la idea de reconocer que en el ser humano hay libertad de elección, posibilidad de conversión y por tanto que es posible que algunos se salven, aquellos que se conviertan y se transformen, ¿verdad? Que dejen atrás sus pecados y abracen no solo la ley de Moisés, sino la revelación apocalíptica. Y por otro lado, están los duros, los apocalípticos duros, que rechazaban la libertad del hombre, o sea, rechazaban el libre albedrío, rechazaban la posibilidad de la conversión, y por eso los ángeles custodios eran los que tenían que luchar por los humanos contra los demonios para lograr la salvación de los humanos, y que también estos apocalípticos duros, pues decían que era necesario que Dios destruyera todo para crear cielo nuevo y tierra nueva. Ujú. Fíjense cómo el Apocalipsis de San Juan a veces también va como hablando de que va a haber muchos signos de destrucción, por ejemplo, cuando se empiezan a abrir los sellos, que el Cordero empieza a abrir los sellos en el septenario de sellos, empieza a haber mucha destrucción. Y también con el septenario de trompetas, hay mucha destrucción en el mundo, pero resulta que no es destrucción enviada por Dios a la tierra, sino que estas destrucciones representan las conmociones de un universo afectado por el pecado humano cuando se topa con la presencia de Dios. Yo les decía, por ejemplo, esta semana
pasada que di el curso de apocalíptica a los alumnos de la Universidad Pontificia, les decía, hagan de cuenta que ustedes sacan un recipiente de vidrio con un líquido, digamos con leche o con un caldo que está ahí en el refrigerador. Lo sacan del refrigerador, está el recipiente frío y la comida está fría, y la meten directamente al horno de microondas. ¿Qué va a pasar con ese recipiente frío si está hecho de vidrio y lo metes así como va al horno de microondas y le pones, aunque sea un minuto? Pues las probabilidades de que ese recipiente se rompa o estalle, ¿verdad? Por el cambio de temperatura es muy alta. Pues algo así es lo que pasa en el universo afectado por el pecado de los humanos cuando de repente llega Dios y se hace presente. Incluso ya desde los Salmos se decía que ante la presencia de Dios, los cerros se derriten ante la presencia del Señor de la tierra, dice la expresión del Salmo. Las colinas brincan como corderos, ¿verdad? O sea, el universo empieza a tomar una reacción de una conmoción ante la presencia santísima de Dios, siendo que el universo ha sido afectado por el pecado humano. Y entonces en Apocalipsis, cuando se presentan todas estas destrucciones, que pestes y que muere la tercera parte de los peces del mar, y muere la tercera parte de los hombres, y la tercera parte de los bosques se incendian en el mundo, no es que Dios esté mandando esas calamidades al mundo, es que por el hecho de presentarse Dios en el mundo reacciona así, porque el mundo está literalmente más que afectado, está infectado del pecado humano. No es una lectura ecologista la que encontramos en la Biblia, de que como el ser humano ha contaminado el mundo, entonces cuando llega Dios, el mundo se conmociona y empieza a actuar contra su naturaleza. No es una lectura ecologista, es una lectura moral. Es decir, el mundo infectado por el pecado humano reacciona de ese modo ante la presencia de Dios. Pero no es un Dios que esté destruyendo la naturaleza. Los apocalípticos duros sí creían que Dios iba a destruir todo, como cuando fue el diluvio, que arrasó con todo, porque veía que los hombres no se podían convertir. Por ahí va el pensamiento de estos apocalípticos duros. En el libro de Esdras, a veces parece que se niega la libertad humana y otras veces parece que sí se afirma. Ajá. Por ejemplo, esta idea de que hagan lo que hagan los humanos, de todos modos la mayoría se va a condenar, es una idea propia de la apocalíptica dura, porque cree que aquellos que pecan están tan metidos en su pecado que definitivamente no se van a convertir. Y por eso la mayoría se va a condenar, lo cual le quita el sueño a Esdras. Ajá. Por tanto, fíjense que ahí estamos ante una escena o una serie de escenas, porque continuamente se dice que Esdras entra en crisis cada vez que piensa que la mayoría se va a condenar, incluso la mayoría de los judíos se van a condenar, no solo de la humanidad, sino del pueblo de Dios, la mayoría se va a condenar. ¿Por qué? Porque están afectados o infectados por el corazón malvado heredado de Adán. Y entonces, por más que se quieran portar bien, de todos modos pecan. Y eso genera el pesimismo que encontramos en muchas partes del libro. Ajá. Bien, otros puntos. Si el cuarto libro de Esdras es excepcional en su pesimismo sobre el rendimiento humano, su actitud no puede describirse justamente como perfeccionismo legalista. No sabemos qué nivel de cumplimiento legalista se consideraba necesario, es decir, el cumplimiento de la ley de Moisés. Al menos unos pocos como Esdras podían cumplir con el estándar, con más o menos, digamos, lo necesario para poderse considerar que merecen la salvación. El pesimismo del libro no surge tanto de sus estándares elevados,
como de la experiencia histórica. Es decir, el ver que todos los días hasta el más santo peca 7 veces al día. Por tanto, todos estamos infectados por el corazón malvado heredado de Adán. Si la destrucción de Jerusalén representó el juicio de Dios, ese juicio es verdaderamente severo. Además, la mayoría de los gentiles no podrían decirse que cumplen la ley incluso en una interpretación indulgente. La angustia del autor proviene en parte de la preocupación por aquellos fuera del pacto, o sea, los no judíos. Incluso dentro de su propio pueblo, Esdras se muestra reacio a distinguirse de los impíos, porque dice, ¿se acuerdan que le dice el ángel Uriel? Tú no te angusties, tú no te vas a condenar. O sea, deja de preocuparte por aquellos que llevan una vida de pecado. Pero dice Esdras, pues mírame, yo también peco. Por más que me quiera portar bien, yo también peco. O sea, también en mí hay algo de impiedad. Ajá. Por tanto, yo no soy distinto de los impíos, porque a mí sí me van a salvar y a ellos no. Es la pregunta de Esdras. Bien, si Dios, como se retrata en este libro, parece carecer de compasión, lo mismo no puede decirse del autor. Su simpatía por la naturaleza humana caída y su percepción por las limitaciones reales de cualquier esperanza de salvación dotan a este libro de un espíritu humanista que lo distingue de la mayoría de los otros apocalipsis. Por eso decíamos que el Esdras de este libro se parece más a Job, que acaba intercediendo por sus amigos que quieren a fuerza eh, convencer a Job de reconocer que ha sido pecador y que por eso está sufriendo esas calamidades. Vemos que Job intercede por ellos y al final Dios, en atención de que Job intercedió por sus amigos, le permite tener otra vez una vida llena de, eh, digamos, cosas abundantes. Ajá. Pero esas cosas abundantes que recibe Job al final del libro no es una restitución, porque lo que perdió lo había perdido. Nadie te devuelve un hijo muerto. Ajá. Puedes quizá tener más hijos, pero el hijo muerto, el hijo que se te murió años atrás, no lo vas a tener de nuevo. Entonces, no, no recibe una restitución de los bienes perdidos. Lo que recibe Job al final del libro es una serie de dones de Dios que representa el que Dios lo hace partícipe de su vida en abundancia. Por tanto, son un símbolo, una metáfora del que Job goza de la plenitud de dones que Dios le otorga, la plenitud de bienes, un shalom perfecto que Dios le otorga a Job por el hecho de que a pesar de que ha sido necio y que ha cuestionado a Dios y todo lo que tú quieras, finalmente Job hizo algo que no se esperaba, intercedió por sus amigos, ofreció oraciones y sacrificios por los amigos que querían ver en él que a fuerza era un pecador. Y entonces, por ese acto de interceder por ellos, Dios le hace partícipe de la abundancia de su vida y así se ha de interpretar el final del libro. Ajá. Pues aquí también vemos que Esdras no es ese Esdras que exige el cumplimiento de la ley de Moisés, como se lee en los libros de Esdras y Nehemías. Este Esdras, que se supone es el mismo, ahora valora la revelación apocalíptica que ha recibido de Dios a través del ángel Uriel, o que al menos el ángel Uriel se lo ha explicado, y este Esdras intercede por los pecadores, incluso por los no judíos, diciendo, mira, tú dices que yo me voy a salvar, pero resulta que yo no soy diferente, no soy tan diferente de los impíos, tanto dentro como fuera del pueblo de Dios. Yo igual peco que ellos, y mira que yo he recibido estas revelaciones y sigo pecando, porque a mí sí me salvas y a los otros no. Y entonces, pues ahí tenemos un Esdras muy humanista, muy filantrópico, ¿verdad? Muy amante de la humanidad. Y eso es lo que se hace digno de ser imitado.
por los lectores. Bien, son 7:58. Antes de pasar al siguiente tema, si quieren, descansamos unos minutos. Y ahorita regresamos porque pues, vamos a abordar ahora otros temas que son complementarios ya a partir de todo lo que ha sido el libro de Esdras y también el libro de Enoc. Vamos a ir haciendo una serie de evaluaciones comparativas con respecto a textos bíblicos y con respecto también a la tradición y doctrina de la Iglesia, donde se va a ver cómo estos dos libros que hemos visto en el curso, el primer libro de Enoch y el cuarto de Esdras, han influido directamente en el pensamiento cristiano. ¿Ok? Bien, pues nos tomamos entonces unos 10 minutos. Si quieren, a las 8:10, hora del centro de México, retomamos. ¿Sale? Ahorita nos Está bien. vemos entonces. Sí, gracias. Bendiciones Bien, a Cuquita, todos. Cuquita y Rosa, buenas noches. Muy bien. Muchas gracias. Gracias. Pasamos ahora pues a temas en común entre el cuarto libro de Esdras y la Sagrada Escritura. Tenemos en el cuarto libro de Esdras, se habla continuamente de la angustia que este personaje heroico experimenta ante la idea de que la mayoría de los judíos y de los humanos en general se van a condenar y pocos serán los que se salven. Hay diversos pasajes bíblicos del Antiguo y del Nuevo Testamento que reflejan también la preocupación de ciertos personajes ante la posibilidad de que sean pocos los que se salven a futuro, lo cual demuestra que estamos ante un tema escatológico inquietante. En la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, hay varios pasajes que reflejan la preocupación de estos personajes. Tenemos aquí unos ejemplos, por Isaías 10, del 22 al 23, ahí dice: pues aunque tu pueblo, oh Israel, sea como la arena del mar, solo un remanente de él volverá. La destrucción está decretada, rebosante de justicia, porque una destrucción, y esa ya determinada, ejecutará el Señor, Dios de los ejércitos, en medio de toda la tierra. ¿A qué destrucción se referirá? Isaías 10, estamos ubicados en el siglo octavo antes de Cristo. Es una alusión a la destrucción del reino del norte por la invasión de los asirios. Asirios. Sí, porque resulta que había una alianza siro-efraimita para atacar más bien, para atacar al reino de Judá. Es decir, el reino del norte se había aliado con los otros para atacar el reino de Judá, pero después resulta que Asiria, un enemigo distinto, invade Samaria y se acaba el reino del norte. Esto ya se viene perfilando más o menos desde Isaías 7. En Isaías 10 tenemos este pasaje donde se dice que aunque el pueblo es como la arena del mar, solo un remanente de él volverá. Porque también los asirios hicieron este exilio de mucha gente del reino del norte. Ahora, este pasaje habla del remanente de Israel que será salvo, insinuando que solo una pequeña parte del pueblo sobrevivirá. Y el llamado Deutero Isaías durante el exilio en Babilonia va a hablar de un remanente del pueblo, pero ya será otra circunstancia. Serán aquellos que conserven la fe aún en el exilio en Babilonia. Ese va a ser el remanente fiel del que va a hablar el segundo Isaías, pero es un contexto histórico muy diferente. Tenemos Jeremías 3:14, dice: regresen, hijos rebeldes, declara el Señor, porque yo soy su dueño y los tomaré, uno de una ciudad y dos de una familia, y los llevaré a Sión. Aquí Jeremías expresa la preocupación de que solo unos pocos respondan al llamado del Señor. De hecho, todo el libro de Isaías, recordemos, es una serie de invitaciones que hace el profeta
a que la gente se convierta, sobre todo la casa real, que sea el rey, su familia, los sacerdotes del templo, pero pues lo tachan de loco, visionario, pesimista, porque Jeremías anuncia las calamidades que están por caer sobre Jerusalén y el pueblo si no se convierten. Pero como no le hacen caso, pues llegan los babilonios y empiezan a agarrar parejo a todos, ¿verdad? Jeremías no es exiliado a Babilonia, pero sabemos que después se lo llevan por la fuerza a Egipto y solo Dios sabe qué fin tuvo, porque jamás se habla de la muerte de Jeremías, cómo murió, cómo acabó sus días, no se sabe, pero sí tenemos que en los llamados constantes de Jeremías, que era aquello en lo que se constituía su vocación profética, de exhortar a la conversión de manera urgente porque estaba por desatarse la guerra con los babilonios, pues no le hicieron caso. O sea, solo un poco de personas respondieron al llamado del Señor. En el Nuevo Testamento, Mateo 7, 13, 14, leemos: Entren por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, o sea, muchos son los que se pierden. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Bien, Jesús advierte que el camino a la vida eterna es estrecho y difícil de encontrar, sugiriendo que solo unos pocos lo seguirán. Y bueno, fíjense, ¿cómo se puede interpretar este pasaje? ¿Como un hecho de que son pocos los que se salvan? ¿O no estaremos más bien ante unas palabras que el evangelista pone en labios de Jesús y que tienen una función disuasiva para que la gente, viendo el inminente peligro de poderse condenar, más bien entonces empiecen a abrazar un camino de ascesis, de autocontrol, de buscar más bien glorificar a Dios con la propia vida y corregir entonces su estilo de vida de modo que aspiren a la salvación? Ujú. Porque unos dicen, Jesús deja claro y en evidencia de que hay infierno, de que mucha gente se está condenando y que son pocos los que están eligiendo el camino de la puerta estrecha y por tanto son pocos los que se salvan. Pero recordemos que los autores orientales de aquella época solían utilizar este tipo de discursos de carácter disuasivo que son más bien una especie de, se llama invectiva. Invectiva es una estrategia retórica donde se trata de convencer a una persona por medio de una amenaza para que cambie su forma de vivir. Por tanto, una invectiva es una amenaza disuasiva. Se dice, si sigues así, vas a pelar gallo, ¿verdad? Ni creas que te vas a salvar si sigues así. Entonces, el discurso de la puerta estrecha en labios de Jesús podría ser más bien una invectiva y no una declaración de hechos, de que son pocos los que se salvan, sino más bien es un discurso diseñado de tal modo que la gente la piense, ¿verdad? Que la gente se convierta y se esfuerce por hacer las cosas bien. Por otro lado, en Lucas 13, 23 a 24 leemos: Y alguien le dijo, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Él les dijo, esfuércense por entrar por la puerta estrecha, porque les digo que muchos tratarán de entrar y no podrán. En este pasaje alguien pregunta directamente a Jesús si serán pocos los que se salven, y Jesús, aunque no responde directamente a la pregunta, sí subraya la dificultad del camino hacia la salvación. Lo malo es que ya no le preguntaron, ¿y por qué se hace difícil ese camino? ¿Por qué?
Recordemos, para el autor del cuarto libro de Esdras o la comunidad que haya redactado este libro, del cuarto de Esdras, la dificultad podría deberse al corazón malvado que hemos heredado de Adán, o sea, la concupiscencia, la inclinación a pecar, que es el signo o la herida más bien del pecado original. Todos entonces venimos con esa herida. Todos comprobamos que diariamente pecamos. A veces más, a veces menos, pero siempre pecamos. ¿Es eso un signo evidente de que nos vamos a condenar? En el cuarto libro de Esdras pareciera que sí, que la mayoría se va a condenar precisamente por eso, porque no ponen remedio al corazón malvado que hemos heredado todos. Pero ciertamente son pocos los que se han sometido a un esfuerzo ascético para evitar caer en mayores pecados. En cambio, fíjense que leemos en Apocalipsis. Cuando Juan describe el cielo, dice: vi una multitud enorme, 144,000, que eran precisamente los redimidos provenientes de las 12 tribus de Israel. Pero es un número simbólico. 12 es el número que representa al pueblo. 12 por 12, o sea, un pueblo conformado de muchos pueblos, 12 por 12 da 144. Y el número 1000 en la mentalidad apocalíptica representa lo incontable. En pocas palabras, entre los que se van a salvar hay una cantidad incontable de judíos que provienen de las 12 tribus de Israel y que finalmente han aceptado a Jesús como Mesías y Señor. Y luego dice Apocalipsis: enfrente de ellos vi a una innumerable cantidad de, pues, de redimidos o de almas provenientes de todos los rincones de la tierra. Una clara alusión a los que vienen del paganismo y que han aceptado también a Jesús como Señor, que lo han reconocido como Mesías y Salvador. Por tanto, para el autor de Apocalipsis, los que se van a salvar son muchísimos, contrario a lo que encontramos en el libro de Esdras, en el cuarto de Esdras, donde se afirma una y otra vez hasta el cansancio que son pocos los que se van a salvar. ¿Se dan cuenta? Entonces, no es el mismo tipo de actitud del escriba, en este lado el llamado Esdras, y allá Juan de Patmos. Juan de Patmos tiene una visión más optimista, porque pues se sabe, como dicen los salmos, que Dios sabe de qué estamos hechos, de que somos frágiles y que Él viene a nuestra asistencia, Él viene a nuestra ayuda. Y así entonces toda persona que se reconoce pecadora y necesitada de Dios se abandona en las manos de Dios pidiendo perdón. Y esto puede ser que ocurra incluso en el último momento de la vida. Ajá. Bien, pues ahí tenemos una gran diferencia de perspectivas. Pasando ahora a Romanos 9, San Pablo. En Romanos 9, 27 a 28 leemos que Pablo dice: Isaías también clama acerca de Israel, aunque el número de los hijos de Israel sea como la arena del mar, solo el remanente será salvo, porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra con justicia y prontitud. Una cita que ya vimos en Isaías 10, que aquí Pablo retoma. Pues San Pablo cita a Isaías para subrayar que solo un remanente de Israel será salvo, reflejando la preocupación por la salvación de la mayoría. Como conclusión, estos pasajes, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, muestran una preocupación constante en la narrativa bíblica sobre la salvación y la condenación. La idea de que solo unos pocos serán salvados y muchos serán condenados
se encuentran las enseñanzas de los profetas y de Jesús, así como en las reflexiones de los apóstoles. Podremos añadir nada más, a excepción clara del libro de Apocalipsis, ¿no? Ahora, sobre este tema en el Catecismo de la Iglesia Católica, ¿qué encontramos? El Catecismo de la Iglesia Católica, publicado bajo la autoridad del Papa San Juan Pablo II en 1992, aborda temas escatológicos en varias secciones, proporcionando una comprensión católica de la salvación y el destino final del ser humano. Aquí tenemos los puntos más relevantes. Sobre la salvación y la voluntad de Dios. El número 1037 del Catecismo dice: este pasaje enfatiza que Dios no predestina a nadie al infierno. O sea, en este número se dice, Dios no predestina a nadie al infierno. ¿Por qué se dice esto? Vamos a ponerlo así nada más para no generar confusión. Le quitamos ya. Bien. Bien, entonces el número enfatiza que Dios no predestina a nadie al infierno. Recordemos que en el calvinismo, Juan Calvino decía que efectivamente Dios no solo sabe de antemano quién se va a salvar y quién se va a condenar, sino que Él nos ha predestinado a unos a la salvación y a otros a la condenación. A ver, nada más déjenme revisar aquí. Bien, ya es que se volvió a comunicar el señor que estaba en la carretera, que ya dice nada más que la policía se encargó de checar lo de la ambulancia. Bueno, más al rato esperemos que ya se pueda comunicar Hugo. Bien, entonces decíamos, en el calvinismo está la doctrina de la predestinación como uno de los pilares del calvinismo, que dice no solo que Dios sabe ya de antemano quién se va a salvar y quién no, sino que Él ha predestinado quiénes se van a salvar y quiénes no, lo cual generó pues mucha controversia. Y la Iglesia Católica pues rechazó abiertamente la doctrina de predestinación del calvinismo, porque resulta, o sea, Dios, el que sepa de antemano quién se va a salvar y quién no, no quiere decir que Él ya nos predestinó, sino que Él nos ha dado la libertad para optar por el anuncio de la predicación de Cristo, el anuncio de la salvación, o rechazarlo. Esa es decisión nuestra. Que Dios sepa de antemano ya cómo va a terminar la película no significa que Él decidió ya cómo iba a terminar, porque Él ha respetado siempre la libertad humana y también Dios respeta nuestras decisiones. Entonces, para que esto ocurra, debe haber una voluntad deliberada de la persona de alejarse de Dios. O sea, cada quien es libre de decidir si se aleja o no de Dios y persistir en el pecado mortal. La Iglesia ora para que nadie se pierda, ya que, como dice la primera carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 4, Dios quiere que todos los hombres se salven. Y esto es un principio fundamental de la fe católica. Todos creemos que Dios quiere que todos se salven, pero Él no impone la salvación. Él nos da la libertad para decidir nosotros si nos alejamos o no de Dios, si persistimos en el pecado o en la gracia.
Otro punto sobre el juicio final, que también es un tema que aborda el libro de Esdras. Los números 1038 a 1041 del Catecismo de la Iglesia Católica describen el juicio final, donde todos los muertos serán resucitados y juzgados por Cristo. El resultado de este juicio será la salvación eterna para los justos y la condenación eterna para los pecadores impenitentes, es decir, que no se han arrepentido. La Iglesia enseña que la justicia de Dios se manifestará plenamente en este juicio. Ujú. Por tanto, fíjense, contrario a la idea de que Dios te va a castigar porque has pecado, más bien es que Dios respeta las decisiones que has tomado. Si tus decisiones fueron de rechazar a Dios, rechazar la caridad, rechazar a tu hermano, pues Dios te va a decir, ¿qué crees? Pues te toca lo que tú mismo has elegido toda tu vida. Entonces, chao, ¿verdad? Chao, adiós. Como decía la canción, chao, chao, adiós, ¿verdad? Pero, ¿quiénes se salvan? Los que reconociendo que aunque amen a Dios, pecaron, se arrepienten de su pecado, suplican la misericordia y Dios puede perdonarlos. Ajá. Algunos pues pasarán por esta etapa de purificación y otros pasarán directo. Sobre la puerta estrecha y el juicio particular, que es el juicio particular, el juicio que cada uno recibe en el momento de su muerte. ¿Ok? Bien, el número 1022 del Catecismo dice que después de la muerte, cada persona experimenta el juicio particular, donde su alma es juzgada y asignada al cielo o al infierno. Esto directamente o después de una purificación. O sea, de entrar al cielo, habrá quien, por ejemplo, se arrepintió de sus pecados, pero no hizo la penitencia. Ujú. Y entonces, ¿qué es el purgatorio? Es la experiencia de una penitencia que hay que, digamos, pagar para después entrar al cielo. Pero, como bien decía un padre en San Luis Potosí, José Antonio, creo que era Peñalosa, autor de unos libros que hace muchos años se llamaban Humor con agua bendita. El padre Peñalosa decía, si yo muero y me veo en el purgatorio, me voy a alegrar, dice, porque hay entrada del purgatorio al cielo, pero ya no hay entrada del purgatorio al infierno. Ajá. ¿Por qué? Porque precisamente el purgatorio es un estado Si ya fuimos de gane. donde uno Sí. se va purificando, precisamente está cumpliendo esa penitencia por los pecados que ya Dios ha perdonado, pero que simplemente tenemos que cubrir con se llama la satisfacción del pecado, y ya después entras al cielo, pero no hay una resbaladilla hacia el infierno. O sea, el que ya está en el purgatorio ya la hizo, nada más tiene que pagar su cuota, que su cuota es el arrepentimiento que se ha de experimentar, pues sinceramente, esta purificación de penitencia que se ha de cumplir y ya entras al cielo. Entonces, vas a entrar al cielo ahí como medio despeinado, pero vas a entrar. Pero el que entra al infierno es porque definitivamente no se arrepintió de sus pecados. Sabía que estaba ofendiendo a Dios y le valió. Sabía que dañaba a otras personas y no le importó. Ujú. Y además, en el momento de la muerte, en el mismísimo momento de la muerte, no quiso arrepentirse. Dijo, es más, muero con gusto de haber hecho este mal. Pues toma, ¿verdad? Eso que de eso pides tu limosna, pues ahí te va. Ajá. El número 1036 refiere a las palabras de Jesús sobre la puerta estrecha, instando a los fieles a esforzarse por vivir conforme a los mandamientos de Dios y mantenerse en la gracia. Por tanto, fíjense cómo el catecismo interpreta
precisamente como un discurso disuasivo las palabras de Jesús cuando habla de la puerta estrecha. No está diciendo que efectivamente sean muchos los que se condenan y pocos los que se salvan, sino que más bien hay que esforzarse con mucho esmero para entrar al cielo. Ajá. Eh, Así también como se dice, si quieres estar musculoso, pues tienes que ir al gimnasio, cumplir con ciertos ejercicios casi religiosamente, ¿verdad? Lo que te pone ahí el entrenador, tienes que hacerlo. O si tuviste un accidente o una operación para recuperarte y hacer tus terapias, pues tienes que hacer lo que te dice el terapeuta, aunque te duela. Ajá, pero solo así vas a recuperar tu pleno movimiento. ¿Ok? Siguiente punto, sobre la esperanza y responsabilidad. El número 1045 del Catecismo habla sobre la esperanza de los nuevos cielos y la nueva tierra, donde la justicia habitará. Este estado final será una comunión perfecta con Dios y entre todos los santos. Ahora, en 1048 subraya la responsabilidad de los cristianos de vivir en preparación para el encuentro con Cristo, colaborando con la gracia de Dios y trabajando para la salvación de todos. Entonces, esperanza, sí, pero también responsabilidad. Conclusión, así aunque la salvación está abierta a todos y Dios desea que todos los hombres se salven, la Iglesia subraya la responsabilidad personal en aceptar o no la gracia de Dios para vivir según sus mandamientos. La posibilidad de condenarse existe, pero Dios no lo desea a nadie. La Iglesia ora y trabaja para que todos se puedan salvar y gozar de la vida eterna. ¿Ok? Bien, otros puntos. Bueno, aquí otro tema es el relativo al juicio final, nada más. Déjeme No aquí. nos apareció nuestra imagen, padre. Sí, es que tengo que darle aquí refresh y moverme a la 43. Ahora sí, es esta. Ahí pongo como un eclipse, ¿verdad? Muy Bien, bonito. sobre los signos que anunciarán la inminente llegada del fin, el mar expulsará a los peces, los pájaros huirán, el orden terrestre y celeste se trastocará. Será en resumen una inversión del orden natural como fruto del gobierno del mal. En el cuarto libro de Esdras se lee en el capítulo 5, de 5:1 a 6:22, pues estas frases donde en este corchete, ¿verdad? Con puntos suspensivos, ahí pongo pues las cosas que se brinca. Aquí está esta cita. Dice, el sol brillará de repente en la noche y la luna durante el día. El árbol destilará sangre y la piedra dará su voz. Y los pueblos se conmoverán y los pasos se cambiarán. Los niños de 1 año hablarán a voces, o sea, a gritos. Las mujeres encintas darán a luz niños de 3 y 4 meses y vivirán y saltarán. Los lugares no cultivados aparecerán de repente cultivados y los almacenes llenos aparecerán de repente vacíos. ¿Qué quiere decir esto? Que uno de los signos del fin de los tiempos es que la naturaleza no va a actuar normalmente. El sol brillará en la noche y la luna durante el día. Pues eso no pasa. Ningún árbol destila sangre. Las piedras no gritan, no hablan. Los pueblos, dice, se conmoverán y los pasos se cambiarán. ¿Ante qué? Pues ante la presencia de Dios, que es de lo que trata todo este capítulo 5. Los niños de 1 año gritarán. Pues sí hay niños que pegan gritos, ¿verdad? Pero gritar a voces también es gritar cosas concretas, específicas.
y un niño de 1 año todavía no habla, no puede gritar a voces, diciendo cosas concretas. Una mujer encinta, si da a luz a un bebé de 3 o 4 meses, pues se le muere, eso es lo normal. Pero si estos escuincles de 3, 4 meses viven y saltan, pues significa que son de los Avengers, ¿no? Son personajes míticos, no serían humanos. Los lugares no cultivados de repente aparecen cultivados, pues ¿cómo le hicieron? ¿Verdad? Y los almacenes llenos aparecen de repente vacíos. Pues si están aquí en México, lo más probable es que fue un ladrón, ¿verdad? El que llevó lo que estaba almacenado. Ajá. Pero de suyo, la naturaleza no actúa así. Y entonces uno de los signos del fin de los tiempos, según el cuarto libro de Esdras, es que la naturaleza va a actuar de manera inesperada, ilógica. Ajá. Después se dice que aparecerá el Mesías acompañado por aquellos que están con él. Estos personajes serían los dos únicos del Antiguo Testamento que no experimentaron la muerte. Enoc, porque fue arrebatado por Dios, según Génesis 5:24, y Elías, porque ascendió al cielo en un carro de fuego, según el segundo capítulo del segundo libro de Reyes. En el pasaje de la transfiguración, en Marcos 9:2 al 13, el evangelista identifica a Jesús con el Mesías al situarlo en compañía de Elías y Moisés. Entonces es un cuadro que presenta para decirnos en manera narrativa que Jesús es el Mesías. En el caso del cuarto libro de Esdras, el Mesías toma la forma del león que ruge frente al águila que representa al Imperio Romano, y es además este león descendiente de David. El libro dice así: y vi una fiera como un león levantándose de la selva, rugiendo, y oí cómo dirigió una voz de hombre al águila, diciéndole: escucha y te hablaré. Esto te dice el Altísimo. ¿Acaso no eres tú la que quedaba por venir de las 4 bestias que yo había hecho reinar sobre mi mundo, de manera que por su medio llegara el fin de mis tiempos? Por lo cual tú, águila, desaparece completamente, tú y tus alas horribles, para que se alivie toda la tierra y descanse, liberada de tu violencia, y espere el día del juicio. Y respecto al león que viste que se levantaba de la selva, rugiendo y hablando al águila, y echándole en cara sus injusticias y todas las palabras que oíste, este es el ungido, o sea, el Mesías, que el Altísimo reservó para el fin de los días. Y que pues, después va a aparecer por ahí la expresión del león de la tribu de Judá, o león de Judá, ¿verdad? Se dice. Otro punto sobre el fin del mundo es la muerte de todos los seres humanos, incluso el Mesías. Entonces el mundo volverá a su ser tal como era antes de la creación, mientras que las almas aguardan el momento de la resurrección. Ese tiempo de espera, 7 días o más bien 7 períodos de tiempo, es el que marca el paso de un eón corruptible a otro incorruptible. Recordemos que la palabra eón significa era, época, ¿verdad? La era corruptible es esta, donde tenemos el devenir, el paso del tiempo, el que nosotros con la edad, pues vamos perdiendo fuerza, nos vamos haciendo viejitos. Eso demuestra, pues, que vivimos en este contexto del devenir, un eón marcado por la corrupción también del pecado. Y el futuro eón, el incorruptible, pues es la vida eterna. El primer libro de Enoc, capítulo 10, dentro del libro de los vigilantes, dice: y cuando todos sus hijos hayan sido aniquilados y hayan visto la perdición de sus predilectos, átalos por 70 generaciones bajo los collados de la tierra. Un collado, pues, es un
un cerro chiquito, ¿verdad? Ahí estarán hasta el día del juicio definitivo, hasta que se cumpla el juicio eterno. Ujú. Que se cumpla el juicio eterno. Muy bien. Hay que separar el artículo. Cumpla él. Cumpla él. Sí, ahí le había puesto ya, pero es que moví otra cosa. Acá está. Ahora sí. Hasta que cumpla el juicio eterno. Luego se dice en el primer libro de Enoc, capítulo 22, todo este parlamento, dice, estas cavidades son para que se reúnan en ella los espíritus, las almas de los muertos. Para ellos han sido creadas, para que agrupen a todas las almas de los hijos de los hombres. Estos lugares han sido hechos para que permanezcan aquí hasta el día de su juicio, hasta llegar su plazo, que es grande, hasta que llegue su gran juicio. Aquí son apartadas las almas, sus almas, perdón, en este gran tormento hasta el día del gran juicio, para venganza, tormento y castigo de esas almas de los que eternamente maldicen. Ujú. Vemos qué serían estas cavidades, vendrían siendo algo así como celdas de cárcel. Ahí estarán las almas de los muertos, dice, para ellos han sido creadas. Fíjense cómo esta idea también se conserva más o menos en el pensamiento protestante, donde dicen los muertos quedan como dormidos, literalmente, hasta que suene el sonido de la trompeta y entonces sí, despierten y literalmente resuciten. Por eso los protestantes no aceptan la creencia católica de que hay santos intercediendo por nosotros, porque dicen toda persona muerta queda dormida esperando la resurrección final. Y te quedas, ¿y cómo es que quedan dormidas? Podría ser que entonces aquí se aluda a la forma como en el primer libro de Enoch se dice que los muertos pues están no solo en un Sheol, en el ámbito de los muertos, sino que cada uno tiene su especie de celda, su lugar, su cavidad donde estará. Y aquellos que sean destinados a la condenación, pues entonces llegado el día del juicio, resucitarán para ese juicio de venganza y tormento que les espera por haber sido canijos en vida, ¿no? Bien, entonces se dará la resurrección de los muertos. En el cuarto libro de Esdras, capítulo 7, habíamos leído, y sucederá que tras estos 7 días será despertado el mundo que todavía no está despierto, y morirá el mundo corrompido. La tierra devolverá a los que duermen en ella, fíjense lo que les decía del pensamiento protestante, y el polvo devolverá a los que habitan en el silencio, y las despensas darán las almas que les fueron encomendadas. Esto de despensas vendría siendo algo así como que los grandes lugares donde murió mucha gente, que puede ser, por ejemplo, el mar. Ajá. ¿Cuánta gente ha muerto ahogada en el mar? Entonces, ahí en el mar se forma pues una especie de bodega, Reserva. de reserva que Sí. devolverá a sus muertos. Ujú. Igual los que cayeron en precipicios, los que murieron en guerra, en batalla y quedaron ahí sus cuerpos tirados porque nadie les dio sepultura, devolverán en todos esos ámbitos sus muertos. Pero llama la atención este punto. La tierra devolverá a los que duermen en ella, o sea, los que están sepultados. Pero esta idea del dormir se preserva en el pensamiento protestante. Ujú. Luego, una vez resucitados todos los humanos, acontecerá el juicio final y la salvación o condenación de cada persona según sus obras, es decir, según su grado de cumplimiento de los mandamientos. Así leemos en el cuarto libro de Esdras, capítulo 7, versículos 36 a 44. Y se revelará el Altísimo
sobre el trono del juicio, y aparecerá el estanque del tormento, y frente a él el lugar del descanso. Y se mostrará el horno de la Gehenna, y frente a él el paraíso de las delicias. ¿Se acuerdan que Jesús también, cuando cuenta la muerte de Lázaro y el rico, describe algo parecido a esto? Ahora, obviamente el Evangelio se escribió antes del libro de Esdras, de este cuarto libro de Esdras, porque este libro, recuerden, oscila entre el año 96 y el 101, mientras que los cuatro evangelios ya para el 96 se habían escrito todos. Bien, y entonces esto, les decía, viene en el Evangelio de Lucas, cuando se habla ahí de Lázaro y el rico, aparece esto en el Evangelio de Lucas, que pudiera ser entre el 85 y el 90, su redacción. Bien, entonces dice, continuando el texto, y entonces dirá el Altísimo a las gentes resucitadas: vean y comprendan a quién han negado ustedes, o a quién han dado culto, y a aquel cuyos mandamientos han despreciado. Miren de una parte y de otra, aquí la delicia y el descanso, allí el fuego y los tormentos. Tal es mi juicio y su naturaleza. Ujú. ¿Cómo ven? Entonces, evocan tanto el cuarto libro de Esdras como el Evangelio de Lucas la parábola de Lázaro y el rico, evocan a una misma tradición. Había una tradición judía de carácter apocalíptico que describía así la Gehenna o lugar de castigo y el cielo, que curiosamente solo en el relato que cuenta Jesús se habla del seno de Abraham. Y digo esto porque en ninguna otra obra, ni del Nuevo Testamento, ni de los textos apocalípticos judíos, se habla del seno de Abraham para referir al cielo. Y que el padre Abraham, pues es más bien Dios, ¿no? Aquí el, el, el rico que está condenado le está gritando: Padre Abraham, pídele a Lázaro que moje Te la dé un vaso de agua. ajá, que me dé una coca fría, ¿no? Sí. ¿Por qué el padre Abraham? Dice, por qué se dice que el seno de Abraham y el padre Abraham entra en diálogo y le dice efectivamente lo mismo que está en el libro de Esdras? Nadie puede pasar de aquí para allá ni de allá para acá. Eso está en el libro de Esdras. Pero no se dice que sea Abraham el que esté ahí. Ajá. ¿Por qué Jesús tomó la imagen del padre Abraham? No lo sabemos. Único en todo el Evangelio, en los cuatro Evangelios y en el resto del Nuevo Testamento, esta referencia. Lucas obviamente tomó una tradición previa, él respetó esa tradición y por eso la copió y la puso. No se puede pensar que Lucas haya inventado la expresión del padre Abraham o del seno de Abraham para referirse al cielo. Conserva el término Gehenna, conserva la idea de que hay llamas que atormentan a los que están ahí, conserva la idea de que nadie puede cruzar de allá para acá o de acá para allá, ¿verdad? De ida y vuelta. Curioso, un dato curioso. Bien, ya para cerrar entonces, tenemos aquí una estructura completa sobre la forma literaria llamada juicio final, destacando varios elementos esenciales. Todo relato de juicio final habla de una visión escatológica. Se plantea una perspectiva en la que el fin del mundo está muy cercano, o bien, pues simplemente se habla de cómo será el fin. Tenemos el juicio con juez y Mesías. Yahvé actúa como juez y un Mesías intercede entre la divinidad y la humanidad, aunque este último no es imprescindible. Tenemos también que en el Nuevo Testamento y en el cuarto libro de Esdras, el juez es el Mesías, que recibe este encargo de parte de Dios. Mientras que en el libro de Enoc me parece que el juez es directamente Dios. Tenemos, perdón, me parece que también aquí en el cuarto de Esdras el juez es Dios.
mientras que en el Evangelio de Mateo el juez es Jesús, que por encargo de Dios realiza el juicio. 3. Ley como medida de rectitud. Existe una ley que se usa para evaluar la rectitud de cada persona durante el juicio, tanto en los evangelios como en las obras de Pablo, etcétera, y en el cuarto de Esdras. La retribución divina. Los pecadores y los justos reciben un trato acorde a su conducta en lugares designados, o sea, cielo o infierno. 5. La resurrección y nueva era. Se presencia el final de los tiempos con la resurrección de los muertos, dando paso al reino de Dios. Eso está también en el cuarto de Esdras, los 4 evangelios, sobre todo Mateo, que explicita el juicio final. El juicio único y personal. El juicio es único e irrepetible, afectando a toda la humanidad, pero cada individuo responde por sus propios actos. Esto lo deja entrever, por ejemplo, Lucas, cuando Jesús dice al buen ladrón: te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso, mostrando así un juicio personal y único para ese hombre que, al manifestar reconocimiento de la inocencia de Jesús, hace el mayor robo de su vida, porque se roba el cielo. Creencia en la resurrección. La estructura se basa en la creencia clara en la resurrección de los muertos, cosa en la que creían, por ejemplo, los fariseos, que no eran apocalípticos, pero sí reconocían que habría una resurrección final de todos. Al parecer, conforme a lo que leemos en los evangelios, el único grupo que no aceptaba la resurrección de los muertos eran los saduceos, pero todos los demás, fariseos, estos otros grupos de celotas u otros, los esenios, todos creían en la resurrección final de los muertos. Algunos de ellos eran apocalípticos, casi todos, pero otros no. Concretamente, los fariseos no eran apocalípticos. Y así se muestra como también cuando ellos deciden cerrar el canon por el año 135, dejan fuera de la Biblia hebrea los libros apocalípticos, a excepción del libro de Daniel, la segunda mitad del libro de Daniel, e incluso la segunda mitad del libro de Zacarías, que también capítulos 7 al 14 de Zacarías son apocalípticos. Pero pues como los fariseos no habían tomado curso con un servidor, pues no lo sabían. Y entonces se fueron con la finta de creer que todo el libro de Daniel había sido escrito en el siglo VI antes de Cristo y por eso lo aceptaron. Pero no sabían que capítulos 7 a 12 de Daniel se habían escrito durante o quizá después de la Guerra de los Macabeos y que por tanto no era del siglo VI antes de Cristo. Los primeros 6 capítulos, pues sí son anteriores, pero no tan anteriores, ¿no? O sea, tampoco hay acuerdo entre los especialistas en que digan los capítulos 1 a 6 de Daniel son del siglo VI antes de Cristo. Pues no, tampoco. Parece que se redactaron tiempo después. Quizá no sean tan antiguos, pero tampoco parece que sean contemporáneos a los capítulos 7 a 12. Muy bien, ahí le paramos por hoy. Vamos a continuar el tema restante para la próxima, donde hablaremos también, por ejemplo, de las enseñanzas de algunos, eh, por ejemplo, está el tema del pecado de los ángeles. Haciendo ya una especie de síntesis, vamos a pasar por el primer libro de Enoc en comparación con las enseñanzas de Santo Tomás de Aquino, la enseñanza de los concilios, sobre todo el Concilio Lateranense IV, la enseñanza oficial del Magisterio de la Iglesia con un cuadro comparativo y conclusiones, y después el cómo diversos exorcistas
han ido retomando del primer libro de Enoch y el cuarto de Esdras las explicaciones sobre el cómo se originaron los demonios. Vamos a ver lo que enseñan, por ejemplo, los exorcistas Malachi Martin, que falleció allá por el 1999, el padre Gabriel Amor, exorcista de Roma, que murió en el 2016, el padre José Antonio Fortea, nacido en el 68, y que ya actualmente ya no es exorcista, fue exorcista muchos años, pero bueno, pues ya se convirtió a partir de su doctorado, hizo un doctorado en teología dogmática en Roma, y pues regresó y ya se convenció de que ya había dado suficiente como para ser exorcista, y ahora se dedica, además de párroco, pues a escribir libros, ¿verdad? Y ya hay más exorcistas en su diócesis, que seguramente él formó también, pero pues bueno, ya cumplió su cuota de exorcista en la vida. Y bueno, pues vamos a ver cómo en diversas obras de ellos y entrevistas se cuelgan del cuarto libro de Esdras y del primer libro de Enoch para explicar el origen de los chamucos, de los demonios. Sí, Muy bien, bueno, pues les doy la bendición para que nos preparemos y vayamos a cenar. El muy Señor bien. esté con ustedes. Muchas Y con su espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Amén. Se les encargo una oración por Hugo Mendoza, Hugo Mendoza. ex compañero de Rosa María y otros que también estuvieron presencialmente en la universidad tomando algunos cursos para que se recupere prontamente. Que tengan Claro todos que buena sí, así noche, será. cuídense. Sea leve. Gracias, Una, buenas noches. Buenas noches, hasta luego. una disculpa, padre, porque Bueno, entre no, no se preocupe, pues ahí ve el video. Ay, ahí ven, sí. Ándale, gracias. Sí, nos vemos. Bendiciones. Bendiciones.